Bienvenidos y bienvenidas a No, Érase una vez. Esta no es una historia color rosa, es una historia real. Resiliencia, tenacidad, inmersión, pasión, Dios y superación. Esta historia comienza con Alcira y su familia, quienes salen de Doncello, Caquetá, para la ciudad de Pereira. 15 años vividos en una finca, pero nosotros nunca salíamos al pueblo. Nosotros no conocíamos ni los carros, no teníamos televisor, nada. Cuando nos dijeron que nos íbamos a venir para una ciudad tan grande, nos pusimos muy contentos. Claro, un cambio de vida. Lo que Alcira no sabía era que su viaje no sería como tanto lo soñó. Nunca esperó encontrarse con una realidad distinta. Nosotros salimos de Doncello, de la finca salimos a las 4 de la tarde. Llegamos a Florencia como a las 8 y el bus salió como a las 12. A las 12 toda la noche, todo el día, y nosotros llegamos al otro día a las 6 de la mañana. Pero cuando ya nos montamos en ese bus, uy, qué horror. Porque yo nunca había visto un carro, y más un carro tan grande. De allá a acá en ese entonces era como 24 horas en un carro, metidos en un carro, porque las carreteras eran horribles, mucha gente, y paraban y dejaban. Entonces ya después de que pasó 2 horas no te montaban en ese carro, no, era una eternidad. Yo me acuerdo cuando yo salí del bus. No, yo me paré en la terminal de Armenia, de Pereira. No, yo dije, esto mejor dicho, yo me sentía como una pulguita en semejante ciudad tan inmensa, yo no le veía fin. Yo decía, Dios mío bendito, ¿para dónde nos vinimos? Muchos carros, unos edificios grandes, unas cosas muy bonitas, entonces ya me dio mucho miedo. Yo no me le soltaba de las manos de mi mamá porque yo pensé que me iba a perder o que me iban a robar. Al llegar a su nuevo hogar, empezó lo que ella nombra como el infierno. Desde aquí los cambios empezaron a ser mucho más notorios. Cuando ya llegamos a la casa donde íbamos a llegar, que era una casa que llegamos donde la abuela, la mamá de mi mamá, no, empezó el infierno ahí, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir bien en una finca, en cuestión de tener nuestras camas, y nosotros no nos trajimos nada de eso, entonces teníamos que dormir en unas cobijas en el piso, y todos amontonados, porque esa casita era muy pequeña. Nosotros llegamos a Cuba, a la 67 bis, y llegábamos de Caquetá, de una finca más allá de Doncello. La finca se llamaba La Trocha C. Su traslado a la ciudad fue difícil. Lo que pasa es que la infancia que ella tuvo fue muy distinta a la de la ciudad. Toda la vida nosotros por allá, los amigos, todo, la infancia, una infancia demasiado sana. Y nosotros llegábamos acá, por ejemplo, nosotros nunca sabíamos que era que alguien fumara, ni siquiera un cigarrillo. Cuando ya todo el mundo, los hermanos de mi mamá eran fumadores de cigarrillos. Empezando que era tan horrible porque nosotros estábamos acostumbrados a comer en fogón de leña. Y cuando ya veníamos aquí, la comida nos sabía asquerosa porque nos sabía gas. Ese olor de gas era impresionante, de feo. Entonces yo duré por ahí 8 días que no comía, sino que tomaba agua porque a mí todo me sabía maluco a ese gas. Ya nosotros teníamos que levantar para arrendo, para servicios, para la comida, para todo. Entonces ya me metí yo a trabajar a una panadería, que era la dueña muy amiga, era novia de mi tío, y ella me dio trabajo. Entonces yo entraba a las 5 de la mañana y salía a las 8 de la noche, y me daban 15,000 pesos cada 15 días. Estábamos hablando del 93. Y mi hermanito y todo, entonces ya mi hermano Kennedy, sin nosotros saber, porque nosotros nunca habíamos trabajado, ya mi hermanito Kennedy también se metió a trabajar de construcción.
Entonces él me llevaba a mí, él me llevaba a la panadería a las 5, estábamos allá y él se iba a trabajar con un amigo. Y ya después iba y me recogía a las 8 de la noche. Pero yo llegaba remamada, Carona, y yo tenía que lavar loza, lavar de todo, mantener la panadería muy limpia. Y entonces ahí yo duré trabajando un año, pero el proyecto mío era estudiar. Trabajadora desde pequeña, todo para que su familia nunca tuviera hambre, pero el proyecto de Alcira nunca fue trabajar. El proyecto que tenía en su cabeza era estudiar, convertirse en una profesional, para así sacar a su familia adelante. Teníamos que trabajar, trabajar o trabajar. Yo me metí a estudiar y me metí a estudiar. Gracias a Dios, afortunadamente, muy buena estudiante, entonces ya fui becada, me becaron. Entonces ya me regalaban el uniforme, me regalaban los cuadernos. Ya imagínense, yo tenía como 15 años y entré a primero a bachiller, ahí con 16 años en primero a bachiller. Y yo era pues un grillito flaquito, pero muy inteligente. Entonces ya cuando empecé a estudiar, ya me hice sexto y séptimo en el mismo año, en el mismo colegio, porque los profesores decían que yo sabía. Entonces me venía de Cuba, nosotros vivíamos en la 67 bis, nos veníamos para la biblioteca, allá en el Olaya, donde está la biblioteca pública. Entonces nos veníamos con mi hermano Kenny a estudiar, a leer. Y ahí empezamos a leer, a estudiar. Pues nosotros no teníamos más diversión ni nada, sino que yo sabía que tenía que ir a trabajar y eso. Entonces muchas veces cuando el niño que yo cuidaba se dormía muy temprano, muy juiciosito, yo me quedaba estudiando, leyendo. Y a mí me colocaban tareas, entonces supuestamente le dejaban a uno una guía como de 100 preguntas, pero eso era el transcurso del año que tenía y yo me comía todo eso de una vez. Yo solucionaba todos esos problemas. Lo difícil de la llegada es adecuarse, pero después de un tiempo ya la costumbre empezó a darle una mano. Que ya mi tía, ya ahí sí empezó como a los 3 años a ayudarnos. A los 3 años nosotros de estar acá, ella empezó a ayudarnos, a mandar plata, venía y ¿se entiende? Que ya nosotros, ¿qué le digo? Ya era la vida más fácil. Mi papá también se la rebuscaba mucho. Ya nos acostumbramos, ya no le cogimos miedo a la ciudad, sino que ya aprendimos a vivir y a seguir luchando. Yo del Colegio Suroccidente, por afán, me fui y me salí de 10. Yo en el Colegio Suroccidente fui la reina, me escogían para todas las cosas, que yo era muy activa. Y me vine a graduar, me salí de ahí y me metí a estudiar de noche en el centro piloto del eje cafetero, que eso quedaba aquí en el centro. Entonces ahí fue que me gradué. Cuando ya me iba a graduar, como a mitad de año, conocí al papá de mi hija y empezamos a salir, ya me gradué, ya mi mamá era muy jodida, no le daba uno permiso de nada. Alcira ya no se imagina en un pueblo, su destino era llegar a la ciudad, pero también sabe que su vida sería muy distinta si nunca hubiera llegado a la ciudad que le arrebató a sus hermanos. Nosotros en la finca éramos muy felices, son mundos muy diferentes, porque en la ciudad hay mucha maldad, uno ve mucha cosa cruel, en cambio en la finca no. Y yo fui criada en un hogar muy lindo, porque yo no le digo pues que yo vine a saber cómo era fumarse un cigarrillo, fue cuando veía aquí los tíos míos, que eso era aterrador. Nosotros nunca ni que mi papá tomara, ni que mis hermanos, no, éramos muy sanos, súper inocentes. Yo siempre he dicho que Dios lo tiene destinado a uno para algo y fue rico, porque también que haberme quedado yo allá. Yo me pongo a pensar, yo me hubiera quedado allá, me hubiera enamorado de un campesino, de no haber estudiado, de no conocer una ciudad,
Son muchas cosas que la ciudad y las grandes ciudades le enseñan a uno y son más las oportunidades, pero a veces me confundo porque no hubiéramos quedado allá, no hubiéramos perdido a dos seres tan amados como eran mis hermanos, que yo digo que esta ciudad por cruel se los llevó, porque la gente, por eso yo digo que hay gente en las ciudades que son muy crueles. Entonces eso es una de las cosas que yo no quiero de la ciudad. Ya no tiene miedo, ya no quiere volver a una finca, ya sabe cómo sería su vida si se hubiera quedado allí, y de la ciudad ya no se va. Las personas de las ciudades son crueles y uno no debe confiar y porque la gente es cruel, ¿se entiende? Es ese miedo, pero es que cuando yo llegué aquí era un miedo diferente, era como terror, era un terror porque cuando yo me bajo de ese bus, que yo creo que venía más mareada y vomitada como un berrando porque pues, uno se marea, entonces a mí el mundo me daba vueltas y salir y ver semejante inmensidad. Y yo decía, no, ¿a dónde vino a parar? Y ahora no, ahora me da miedo de pronto de que mi hija le pase algo o que pueda pasar algo malo, o sea, ¿se entiende? Por la gente, pero no, ya se uno se acostumbra y si usted me dice a mí en estos momentos que si yo quisiera irme para una finca, yo digo que no. ¿Por qué? Porque ya llevo mucho tiempo en la ciudad y ya no sería capaz de adaptarme a una finca, ¿sí ve? A donde nosotros vivíamos. O sea, ya eso no me gustaría. No me gustaría, ¿por qué? Porque aquí en la ciudad hay más comodidades. Tengo mi hija, he avanzado, he estudiado también. Tengo mi propio negocio, soy independiente, entonces, sigo siendo la misma guerrera que me enseñaron mis padres, a ser unas personas leales, ser una persona trabajadora. Estos son podcasts de estudiantes de cuarto semestre de Comunicación Social Periodismo del Grupo 3, asignatura Medios Sonoros 2, 2022. Escúchanos por www.radioucp.edu.co y a través de Otun Media Lab.